Hola muchachos, ya estamos grabando. Bienvenidos a la sexta sesión de estructuras de datos. Ya quedan pocas y estamos haciendo más o menos una cada 2 semanas y son 16 semanas en el curso. Entonces, en principio nos queda esta y otras dos. Ya vienen las vacaciones. Me parece que ya no nos da tiempo de tener otra. No me acuerdo exactamente qué día salimos de vacaciones, pero... 17. No, entonces sí nos va a dar tiempo de tener otra reunión antes de irnos. Muy bien. Antes de cualquier cosa, ¿dudas, muchachos? Ya tuvieron... esta semana tienen su segundo parcial, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Entonces ya tuvieron un parcial, ya tuvieron un proyecto, ya está el segundo proyecto en el repositorio. Este viernes tienen su segundo parcial. Y estamos a la mitad de gráficas, ¿no? Entregan gráficas de mañana en 8. Entonces, pues, ¿cómo van, muchachos? ¿Qué tienen que decir al respecto? Raúl dice, ¿el parcial llegaría hasta gráficas? El parcial llega hasta lo que veamos esta semana. Pero sí, en particular gráficas. Pero desde el tema siguiente del primer parcial, ¿no? O sea, hasta lo que vimos en el primer parcial ya no viene en el segundo. Me parece, sí. Y a partir de eso, todo lo demás, sí. Gracias. El parcial 1 cubrió hasta árboles binarios ordenados y completos. No, ¿verdad? No me acuerdo. No, hasta árboles binarios. Nada más hasta árboles binarios. Ok. Bueno. Pues sí, entonces, ordenados, completos, ABL, rojineros, va a ser el examen de árboles, básicamente, y gráficas. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿O comentario? ¿No? Bueno. En el libro se menciona como ya al final de que está como mal utilizada la palabra grafos. Tenía curiosidad, ¿por qué? O sea, Porque es algo que se inventaron los españoles, entonces generalmente lo que ellos dicen está mal por definición. No, no es cierto. Es una discusión. Básicamente, los que empezaron con todo lo de teoría de gráficas, dice Fernando, porque no sería coherente que graph signifique gráfica y grafo. No, lo que pasa es que graph es otra palabra. O sea, no es graphic. Tampoco, es graph. Y ciertamente, o sea, si uno lo pensara racionalmente, diría, pues a lo mejor sí corresponde grafo como traducción. La cosa es que el idioma es lo que es, no lo que alguien quiera que sea. Es muy chistoso, porque entonces un montón de gente dicen, pero entonces, ¿por qué no la gente que habla mal, que dice aiga, por ejemplo, o vistes, o su burro de José en lugar del burro de José, cosas de ese estilo? Si es como habla la gente, ¿por qué eso no es el idioma? Los idiomas son algo vivo, evolucionan y demás. Entonces, pero sí hay, vamos, están usos y costumbres y está hacer las cosas mal. Entonces, en latín, la verdad, ni siquiera sé cuál es el término original. El primer artículo de gráficas el que mucha gente considera el primer artículo de gráficas, el de los puentes de Kronesberg, Euler, si mal no recuerdo, del siglo XVII o XVIII, no me acuerdo. No me acuerdo qué término utilizaba para gráficas, igual ni siquiera lo define como modernamente diríamos, es una definición formal, ¿no? De lo que es una gráfica. La verdad no lo he leído, lo cito en mi libro porque todo el mundo lo sigue, es el primer artículo de gráficas, pero está en latín, no sé latín. En inglés, no me acuerdo cuándo empezaron a utilizar graph, y en México la gente empezó a utilizar gráficas.
Eso es como yo me sé la historia. Y en España empezaron a utilizar grafos. Y ese tipo de cosas que nos distinguen, como los españoles le dice a uno, oye, ¿cómo llego al aeropuerto? Y te dicen, bueno, vas y bajas la calle y te coges al autobús. Y uno dice, gracias, no voy a hacer eso. Es justamente cómo utilizamos el lenguaje. Los españoles tienen ciertos manerismos y los mexicanos tenemos otros. Y además tenemos distintos manerismos en México incluso. O sea, aquí en la Ciudad de México decimos, a ver si te alcanza, si alguien te presta 5 pesos para el camión, a ver si te alcanza. Y en Guadalajara dicen, a ver si te ajusta. Aquí decimos, cámbiale la temperatura al aire. Y en otras partes del país le dicen, cámbiale la temperatura, cambia el clima. Que en español de la Ciudad de México suena así de, no soy Dios, yo no puedo cambiar el clima. En la Ciudad de México es muy famoso que las quesadillas, o sea, lo que define a las quesadillas es el hecho de cómo se hacen. No tienen nada que ver si tienen o no queso. Y en provincia eso los ofende muchísimo por alguna razón, pero bueno, por definición están mal ellos. Entonces, básicamente es algo cultural de dónde viene de que en México utilicemos gráficas. El coloquio más importante, se puede discutir si es la reunión más importante de gráficas en México, es el coloquio Víctor Neumann de teoría de las gráficas y sus aplicaciones. Y así es como se le dice a la comunidad en México. Los españoles se ofenden muchísimo y dicen que debería ser grafo. En el fondo no importa mucho, o sea, no creo que un término necesariamente esté mal o bien. Dado el contexto suficiente, me parece que es perfectamente entendible en cualquiera de los términos. Y nosotros, por ejemplo, también está el hecho de que hay gente que dice gráficas para referirse a gráficas de pastel o gráficas de barras, pero mucha gente dice también figuras. Entonces, no creo que importe demasiado, pero sí ha adquirido cierta tonalidad regionalista. Y la gente de México, que se puede discutir que es más importante la comunidad de gráficas en México que en España, se puede discutir, no digo que así sea, pues quiere usar gráficas y yo digo que pues hay que irle al equipo local, entonces yo también utilizo gráficas. Hay gente que dice, toma muy, muy en serio qué término debería utilizarse. Yo creo que es bastante absurdo. O sea, sí me importa mucho que hablemos bien español, pero también me queda claro de que cómo se habla español en el mundo varía muchísimo de región en región. En España utilizan ordenador, siguiendo a los franceses, que los franceses dicen ordenador, porque las computadoras se utilizaban para ordenar. Nosotros utilizamos computadoras porque estamos más cerca de los Estados Unidos, probablemente. O sea, probablemente esa sea la sencilla razón de por qué hacemos muchas cosas con respecto al idioma. Líder no existía en español. Las asociaciones sindicales le copiaron el término a los sindicatos gringos y decían leader, se escribía leader. Después se españolizó a líder, pero es un término que originalmente venía del inglés. Chofer, evidentemente, no es una palabra del español, y el sindicato de choferes era chauffeur, así se escribía. Vamos, cómo evoluciona el lenguaje es fascinante y tiene mucho que ver con nosotros como computólogos, quiero decir, porque al fin y al cabo lidiamos con lenguajes de programación, pero toda la discusión de gráfica y grafo, en el fondo es una enorme autosatisfacción de la gente que se mete a esa discusión. A mí, yo sencillamente apoyo al equipo de casa y digo que son gráficas porque la gente de gráficas en México dice gráficas. Y si uno dice grafo, en general lo miran chistoso, tampoco lo atacan. En España luego sí lo atacan a uno si uno dice gráfica, pero no importa.
Y realmente, yo creo que hay que usar gráfica en México. Y si los españoles quieren usar grafo, pues bien por ellos. No creo que importe demasiado. Nosotros vamos a seguir sin coger autobuses y ellos van a seguir diciendo ordenador. No creo que cambien mucho las cosas, y en el gran esquema de lo que es importante en este mundo, definitivamente no es una discusión importante, aunque puede ser muy entretenida. No sé si con eso te respondo tu pregunta, Tenoch. Sí, sí, gracias. Es que pues, me habían más o menos platicado la historia en gráficas y juegos, pero se me hizo curioso como la forma en que se planteaba. Al final, ¿Cómo te lo platicaron a ti? pues más o menos igual, exactamente como de la diferencia que había entre España y México, pero pues como en el final del capítulo venía como nosotros ignoraremos esta obvia equivocación, pensé que sí había como pues una cuestión que sí decía si el término correcto es gráfica. Ajá, entonces, nada más por eso preguntaba No, realmente. en el libro es nada más un chiste, Ah, vale. de que es una obvia equivocación, aunque evidentemente es una obvia equivocación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si quisiéramos implementar digráficas, bastaría con hacer o que la lista de adyacencias solamente meta de... Que no fueran simétricas las Ajá, listas, nada más. O gracias. sea, que cuando conectes A con B, no conectes automáticamente a B con A. Sí, gracias. En términos de implementación, en términos teóricos, las digráficas son una cosa completamente distinta. Sí, nada más era para implementación. Pero sí, en términos de implementación es nada más eso. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? Joel pregunta, ¿qué diferencia hay en usar recorridos de FS y BFS en las gráficas? Pues aparte del uso de una cola o una pila. Pues justo que en BFS vas cubriendo los vecindarios del vértice inicial. ¿Ok? O sea, comienzas con el vértice y luego visitas a los vecinos del vértice y luego a los vecinos de los vecinos del vértice y así hasta acabar. En DFS como que te alejas lo más posible antes de continuar recorriendo. Pero es básicamente eso. O sea, sí son recorridos completamente distintos. Y sí hay sentido a veces para recorrer una gráfica en DFS, aunque sin duda lo más común es que sea en BFS, porque de alguna manera tiene sentido, ¿no? Estar yendo de donde inicio a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? Obviamente tienen ustedes el curso de teoría de gráficas, me parece, en segundo semestre. Entonces ya debieron haberlo llevado la mayor parte de ustedes. Es un curso completo, por supuesto. Aquí vemos un pedacito y nos enfocamos básicamente en la implementación de las gráficas. Las bibliotecas estándares de los lenguajes de programación, de casi todos los lenguajes de programación, en general no incluyen una implementación de gráficas. Por múltiples motivos. En general lo que termina ocurriendo es que uno implementa vértices de gráficas y de manera implícita, o sea, sencillamente uno tiene una cierta estructura y dice, bueno, estos son sus vecinos, y se acabó, uno ya tiene ahí una gráfica definida. Pero entonces es muy chistoso porque uno termina implementando el algoritmo de Dijkstra muchas más veces en la vida de lo que uno termina implementando, o BFS o DFS en gráficas, de lo que uno termina implementando Quicksort o Mersor, porque no está en los lenguajes de programación, en las bibliotecas estándares. Hay bibliotecas especializadas para gráficas, pero en general para cosas matemáticas, que sí tienen implementados estos algoritmos. De hecho, hay un montón de bibliotecas para manipular gráficas enormes, pero los algoritmos suelen ser básicamente lo que estamos viendo aquí. Hacen trampa, ¿no? Hacen un montón de tablotas para gráficas chiquitas para poder cubrir casos relativamente pequeños rápido, pero en general es lo mismo. Y
básicamente todo lo que hemos visto en el curso uno lo puede ver como gráficas. Obviamente los árboles son gráficas, acíclicas, obviamente conexas, obviamente de grado máximo 3, y obviamente las listas también son gráficas, y si uno quiere entrecerrar los ojos, pues los arreglos, las pilas y las colas también son gráficas. Pero todo termina siendo una gráfica en la vida, y es impresionante la cantidad de programadores profesionales que no manejan el concepto de gráfica, al menos no de manera, no quiero decir formal, porque no es lo importante, la formalidad, sino el nivel de abstracción, justamente el ver las cosas como gráficas. ¿Qué es cuando comienzan a ponerse interesantes las cosas? O sea, si uno define gráficas, evidentemente uno puede definir gráficas donde cada vértice es una gráfica. Y vean puntos en el plano, y entonces uno puede definir una gráfica como esa triangulación de los puntos en el plano. Cada punto es un vértice, y dos puntos están conectados si tienen una arista en la triangulación. Bueno, en general, si tienen una triangulación en el plano de puntos, entonces pueden generar una gráfica vecina, tomando dos triángulos que estén así, con una arista aquí en medio, agarren esta arista y volteenla, y entonces eso les da una gráfica distinta que también es una triangulación. Y entonces pueden generar la gráfica de triangulaciones de un conjunto de puntos en el plano. Y pues de ahí es lo mismo que ocurre con las álgebras lineales, ¿no? O sea, una vez que uno tiene funciones lineales, pues uno puede hacer funciones de funciones lineales en funciones lineales, y entonces se acabó, ¿no? Seguimos, o sea, podemos seguirnos construyendo sobre eso al infinito. Lo mismo con gráficas. Una vez que uno define gráficas, uno puede definir gráficas donde los vértices son gráficas, y a su vez definir gráficas sobre estas gráficas de gráficas, y nunca acabamos. Y la mayor parte de los problemas que se pueden, más bien, la mayor parte de los problemas, puntos con los que uno lidia en la vida real, de alguna manera están relacionados con gráficas. Por ejemplo, con esto del COVID, un montón de cosas que se estuvieron haciendo era justamente ver cómo se está propagando el virus, ¿no? Pues eso es una gráfica donde cada ser humano es un vértice, y dos seres humanos están conectados si uno de ellos contagió al otro. Y me parece que ya ahorita básicamente esa gráfica es conexa, ¿no? Todo el mundo se ha contagiado de alguna u otra manera. Entonces, todo con lo que trabajamos en general es con gráficas. O sea, vamos, si usamos listas y árboles, estamos trabajando con gráficas de todas maneras, restringidas, pero gráficas al fin y al cabo. Y la mayor parte de las cosas interesantes terminan modelándose con gráficas. No todo, pero casi todo. Los estados de un videojuego, por ejemplo. Justamente el estado de un videojuego es el valor de las variables en un instante dado de tiempo. Voy a dar un ejemplo que ustedes ya les deben estar familiarizados con él, pero probablemente nunca, de hecho, lo jugaron. Pero en Super Mario Bros. Empieza uno con Mario y está ahí en la posición inicial, y ya que lo empiezan a mover, pues Mario se empieza a desplazar a la derecha, y luego brinca y le pega un ladrillo, etcétera. Cada cambio de esos valores, la posición de Mario, el reloj, el número de monedas que ha consumido, si ya comió hongos o no ha comido hongos, todo eso pasa. Sí, Mario sigue existiendo, pero estoy seguro que Super Mario Bros. En general no lo han jugado ustedes. El original, el de Nintendo, no el del Super Nintendo, el de Nintendo. Entonces, justamente lo que pueden hacer es definir cada uno de esos estados como vértices de una gráfica, y dos vértices, dos estados están conectados si uno viene del anterior. Y viéndolo de manera burda, eso es una lista, ¿no? Pues es del estado inicial, el estado final, y acabé. Pero justamente lo interesante es qué pasa cuando dos jugadores toman decisiones distintas. O sea, uno brinca el tubo y otro se mete en el tubo. Bueno, entonces ahí ya tienen un vértice que va a dos vértices distintos. Y de nuevo, podría parecer un árbol, pero si regresan de nuevo al mismo tiempo a otro punto en el mapa, pues se conecta ese ciclo y ya es una gráfica. Entonces, justamente, cualquier cosa de simulación de videojuegos termina implementando un montón de cosas de gráficas. Los mapas en los videojuegos suelen ser una gráfica, donde justamente el camino que puede tomar el jugador
es una trayectoria conexa en la gráfica. Vamos, los ejemplos sobran, pero todo lo interesante en este mundo se puede modelar con una gráfica, y todo lo no interesante también, porque si lo modelamos con listas, arreglos o árboles, terminan siendo gráficas. Entonces, dice Alberto, ¿cómo hacer un desayuno? Cualquier cosa es una gráfica. O sea, cualquier cosa donde puedas definir elementos y relaciones entre esos dos elementos, ya es una gráfica, por definición. Una gráfica es un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Los elementos son los vértices y la relación entre ellos, par a par, son las aristas. Si los elementos están relacionados, están conectados, si no, no. Entonces, todo se puede modelar con una gráfica, todos son gráficas. Y sí, gráficas, no grafos. Eso es una obvia equivocación. Entonces, evidentemente no cubrimos todo eso en el curso, tienen todo un curso para eso, que es teoría de gráficas. También pueden llevar gráficas y juegos. Ya no me acuerdo cuál dicen que es el más fácil, pero es más o menos. Depende del profesor. ¿Perdón? Depende del profesor. Depende del profesor. Ok, yo llevé las dos. Está bien, o sea, lleven. Gráficas y juegos no es obligatoria, ¿no? También llévenlas. Al revés, gráficas y juegos es la obligatoria. ¿Ah, sí? Teoría de gráficas es la optativa. Y está teoría de gráficas 2. Las pueden llevar, no les hace daño, ¿ok? Manejar este tipo de algoritmos, o sea, porque al fin y al cabo, gráficas son computación. Hay muchos matemáticos que eso les molesta, pero lo más interesante de las gráficas son justamente las cosas algorítmicas. Y digo, uno puede nada más definir familias de gráficas y demás, pero pues lo interesante es generarlas, o verificar que una gráfica es parte de una familia, o cosas básicas como por qué es tan caro computacionalmente, en general, comprobar isomorfismo. Y sí, César es muy bueno para las tres. En general, los profesores de la facultad son... Hay una comunidad muy importante en México que se dedica a gráficas. Y algunos hasta le entienden a la parte de computación. En particular, César es de ellos. Entonces, cualquier cosa que vean de gráficas no les estorba, ¿ok? Y sí se usan en el mundo real. Y entender las cosas teóricas es bastante útil. Se puede discutir si es fundamental o no. Yo creo que sí, porque lo que termina, es lo que yo he visto que ocurre en la vida real. Hay un montón de programadores muy buenos que nunca llevaron nada de gráficas formalmente, y sin embargo terminan aprendiéndolo a trancazos, porque no se puede hacer computación no trivial sin gráficas. Todos son gráficas. O sea, todo con lo que lidian las grandes compañías de Internet, Facebook, Twitter, Google, Microsoft, por supuesto, etcétera, tiene que ver con gráficas, donde los vértices somos el producto, los seres humanos que utilizamos esos servicios, y justamente cómo nos interconectamos en esos servicios son los vértices. Entonces, Facebook es una enorme gráfica, donde la relación es amigo de, o algo así. Entonces, toda la gente que se termina dedicando a programar cosas no triviales, termina haciendo cosas de gráficas, se den cuenta o no. Eventualmente todo el mundo se da cuenta, pero conocer las cosas teóricas, conocer sencillamente cómo determinar si una gráfica es conexa o no, es ya bastante útil. Ni siquiera es un algoritmo terriblemente complicado, al contrario, es comparado con rebalancear los árboles rojinegros, de hecho se puede discutir que es medio trivial. Lo van a tener que implementar múltiples veces en la vida porque no solo no están las gráficas como estructura de datos en las bibliotecas estándares de casi todos los lenguajes de programación, cosas como sencillamente BFS como algoritmo genérico en un lenguaje de programación, en general no está. Ustedes lo tienen que implementar. La buena noticia es que es relativamente sencillo hacerlo. Entonces, y uno termina implementando BFS miles de veces. Y Dijkstra, no tantas, pero también un montón. ¿Sale? Entonces, espero que no tengan problemas con la práctica. Les dimos 2 semanas porque son gráficas, pero yo esperaría que no tuvieran broncas. En general, yo esperaría que de hecho estos algoritmos fueran más sencillos, especialmente después de cosas como los rojinegros. Y más bien, la cosa es
Desde el punto de vista de implementación, que se den cuenta de lo restrictivos que estamos siendo. Las gráficas chillan de cualquier cosa, lanzan excepciones inmediatamente que algo no sale exactamente como ellas quieran. Y también que se den cuenta de la penalización que estamos incurriendo en tiempo al utilizar listas de adyacencias. ¿Ok? Y agregar un vértice se vuelve algo lineal, porque hay que recorrer la lista para ver si no está el vértice ya en la gráfica. Y conectar dos vértices, pues es dos búsquedas lineales, porque se tienen que buscar mutuamente en sus listas de adyacencias. Y esto lo vamos a mejorar hacia el final del curso, pero o sea, sí necesito que les quede claro. La mayor parte de los algoritmos de gráfica son supralineales, entonces en general no importa tanto que estemos perdiendo tanto tiempo buscando vértices en listas. Pero para cosas importantes sí va a ser necesario bajarle la complejidad en tiempo a eso, y lo vamos a hacer hacia el final del curso. Alberto dice, hablando en lugar de listas, ¿qué estructura es óptimo o recomendable para tener las adyacencias de los vértices? Lo vamos a ver, Alberto, no te preocupes, hacia el final del curso. Digo, si quieres arruinar la sorpresa, está en el libro, es básicamente lo último que van a hacer en el curso. Pero básicamente vamos a poder hacer todo esto en tiempo constante. Entonces, no va a ser terriblemente complicado. Y les digo, en general, en el mundo real, no implementan una estructura de gráficas tal cual, sino sencillamente implementan los vértices y más bien le meten las adyacencias de alguna manera a sus elementos y pues ya con eso definieron una gráfica, pero tal cual tener una estructura que se llame gráfica no es lo más común. Y sorprendentemente uno termina haciendo esto, o sea, si uno sí le gusta la programación orientada a objetos, uno termina definiendo una clase gráfica genérica y utilizándola todo el tiempo, que es lo que yo he hecho en mi vida profesional. O sea, en todas las compañías donde yo trabajé, una de las cosas que quedaron ahí fue una clase gráfica que no tengo idea si sigan utilizando o no, pero que ahí está y que probablemente implementaba trayectoria mínima y Dijkstra. Y pues a ver si la siguen usando o no, no sé. Pero bueno, básicamente es eso, chavos. Nos encaminamos ya hacia el final del curso. Fernando dice, trabaje. Yo soy programador profesional, Fernando. Y yo O sea, sí, me refería actualmente. ¿Cómo? Me refería actualmente, o sea, aparte de tiempo completo en industria. Actualmente no, la última vez que trabajé fue en el INE, justamente en el 2015 y 16. Fue mi último trabajo en la industria, pero ya siendo profesor de tiempo completo, sí, fue la última vez. Pero yo fui programador profesional durante muchísimos años. Y en todos los lugares donde trabajé terminó ahí una clase gráfica. Y no es terriblemente descabellado, es muy común que ese tipo de cosas ocurran. Entonces, no sé exactamente por qué a mucha gente no le gusta ver tal cual la estructura. Me imagino porque no quieren violar el encapsulamiento de datos, pero es medio absurdo porque si se hace bien vamos, me gustaría pensar que la gráfica, como termina el curso haciéndolas, satisfacen las complejidades en tiempo y en espacio y también no violan el encapsulamiento de datos, pero no es común ver gráficas en las bibliotecas estándares de los lenguajes de programación, pero pues, un montón de gente terminamos implementándolas porque todos son gráficas. ¿Ok? Entonces, la práctica en general va a ser relativamente sencilla, pero lo teórico no. Y no vamos a ver casi todo lo teórico. O sea, digo, lo mencionamos así rápidamente, pero más o menos les queda a ustedes. Les advierto, en el examen del viernes vienen demostraciones de gráficas, que se parecen a las de árboles, pero obviamente tienen sus diferencias. Entonces, vayan viendo eso. Víctor dice, recomiendo un libro de C para poder ir implementando las estructuras que vamos viendo en C. El clásico, el de Dennis Ritchie, el lenguaje de programación C, de C Programming Language, es el, digo, ya está viejito, no tiene, según yo no tiene nada para ANSI 99, que es el último estándar de C,
pero no importa, sigue siendo el clásico y es relativamente barato, por cierto. Yo lo compré fuera de la facultad como en 50 pesos una vez. Me parece que es el primero, pero bueno, o sea, lo hizo el autor del lenguaje, entonces, no es el que recomiendo, pero C me parece que enseña más de características de C para eficientar algoritmos. No haces algoritmos más eficientes en un lenguaje de programación. Haces el algoritmo más eficiente, punto. Lo otro es un detalle de implementación. ¿Sí me entienden? O sea, si quieres ver cosas de algoritmos, vete al Cormen. Al Cormen es el que hay que leer y ahí se ve como los algoritmos eficientes. Y luego, cómo escribir código C eficiente, vete al libro de Dennis Ritchie. Pero de hecho, lo que les iba a decir es, lean el kernel de Linux en ese sentido. Digo, yo leía primero el libro de Ritchie, es más asequible. El kernel de Linux sí usa cosas luego medio... Y además mezcla en algunas partes el ensamblador, pero es una parte chiquitita la de ensamblador. Pero vean código en C, a mí me parece que es la mejor manera de aprender el lenguaje de programación C. Luego no le entienden al kernel de Linux. Digo, no empiecen con el controlador de la tarjeta de video, eso, ni siquiera es que sea un algoritmo muy interesante, es interfazar con hardware. Tampoco necesariamente vean el manejo de memoria, eso también es de muy bajo nivel, pero vean el agendador, vean el scheduler. Los algoritmos son relativamente sencillos de seguir, según yo. Descompongan Scrum. Groove. Descompongan el Groove. ¿El Groove? Groove se me hace espantoso, yo no recomendaría utilizar Groove en general para nada. Yo hace años que no uso Groove. Es que yo sí lo descompuse. No, bueno, por eso yo no uso Groove, era muy fácil descomponerlo. Bueno, no tienen que ver, si no vean Systemd. Systemd es, de hecho, reemplaza una parte de Systemd, puede utilizarse para reemplazar Groove. Se llama bootcl y funciona, a mí me gusta bastante. Está escrito en C, no es de tan bajo nivel como el kernel, de hecho utiliza orientación a objetos. Entonces, quiere decir en C, o sea, todo es público y demás, pero tratan de utilizar encapsulamiento de datos y tienen estructuras asociadas a algoritmos, es orientación a objetos. Systemd a mí me parece que está bastante bien escrito, el diseño además me gusta, y tienen cosas bastante fáciles de seguir. También pueden leer glibc, pero, o sea, la biblioteca estándar de C, pero es enorme. El problema con glibc es que es muy, muy, muy grande. Systemd también es muy grande, pero está dividido como en 80, o no, como 200 programitas, entonces, y la biblioteca nuclear, el núcleo es bastante fácil de seguir, digo yo. Pero evidentemente lo primero que tienen que entender es el manejo de memoria de C, que se maneja la memoria, ¿no? O sea, quiero decir, el programador es el que maneja la memoria, no el lenguaje de programación, ¿sale? Pero bueno, esas serían mis recomendaciones para C, ¿sale? Y implementar las estructuras del curso en C me parece padre, y yo lo he hecho, y hay un problema si quieren tratar de emular la herencia con los árboles, pero sí se puede, al fin y al cabo, yo es lo que les recomendé, trataran de implementar en C las estructuras del curso, nada más aguas con el manejo de memoria, ¿ok? C o empezar con C++. Es lo mismo que Java, C++. Quiero decir, si utilizas apuntadores inteligentes es lo mismo, o sea, no tienes que preocupar de la memoria. Entonces, y si uno está programando C++ modernos y no está utilizando apuntadores inteligentes, ¿por qué están programando en C++? Utilicen C, ¿sale? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Profe, yo tengo duda respecto al proyecto 2. El de graficar las estructuras. Sí, o sea, por lo que entiendo, es básicamente crear un archivo de texto con el código USB. No creas ningún archivo. Eso es muy difícil. Imprimes una cadena en la consola, eso es todo. Si haces eso e invoco tu programa en Linux con mayor que al nombre de un archivo,
entonces se guarda eso en un archivo y tú no tienes que programar nada de manejo de archivos. Quiere decir, de escritura, sí tienes que leerlos. Si les queda a todo el mundo claro eso, no escriben en un archivo la salida de su programa, del proyecto 2. Escriben en la salida estándar. Es mucho más fácil, les estoy haciendo la vida más fácil. Literalmente, la cadena con el XML del SVG la escupen en la consola y se acabó. Y en Linux usar eso con mayor que nos permite guardarlo en un archivo. Automáticamente. ¿Sale, Arturo? ¿Y cómo visualizamos las gráficas? Ya pues, corres tu programa mayor que al nombre de un archivo y pueden utilizar EOG, Eye of Genome, pueden utilizar Inkscape y de hecho también pueden utilizar el navegador, pero aguas, el navegador está escrito de tal forma que básicamente perdona un montón de errores, no solo en HTML, también en SVG y demás. Entonces a lo mejor su SVG tiene errores y el navegador no les va a decir, bueno, si se meten a las herramientas de desarrollador del navegador sí pueden verlo, pero les recomiendo que utilicen EOG, Eye of Genome o Inkscape para ver los SVGs. ¿Sale? Ok, sí. También si lo abren en Emacs por omisión primero les muestra el SVG y ya tienen que dar una combinación de teclas para ver el código XML. ¿Ok? Profe, estaba viendo que podemos... bueno, hay como una librería o paquete de Java. Batic se llama para trabajar con Arturo, SV. no librería. Librería es bookstore en inglés. Library es biblioteca. Así, biblioteca. Ok. ¿Hay una biblioteca que qué? Batic se llama que es para trabajar con SVG en Java. ¿Con SVGs? Sí, pero no pueden usarla. Nada más, no pueden importar nada externo al curso. ¿Vale? Pueden utilizar cualquier cosa del lenguaje de programación Java, pero nada más. Y de la biblioteca estándar de Java. Pero además no lo necesitan. Es bastante más complejo eso. Literalmente solo generar cadenas. ¿Ok? Okay, sí. Bueno. A ver que ya varios escribieron en el... pero era... Si era el apuntador. Tenor dice... ¿En dónde podríamos consultar demostraciones concretamente de árboles para llegar mejor preparados al examen? Y en el libro, quiero decir, o sea, son demostraciones por inducción casi todas. Si funciona para un árbol vacío, con un árbol con un vértice y después lo demuestras para el resto, ya acabaste. En general digo, o sea, no les voy a pedir que demuestren nada. O cosas de conteo. Demuestra que tal número de cosas ocurren en un árbol binario de tal altura o tal número de elementos. ¿Ok? Pero como ver algunos ejemplos para, pues más o menos entender cómo, porque por ejemplo a mí en mi caso, en la implementación casi no tengo problemas, en la implementación pues casi no pongo dudas o así, más o menos sí la entiendo, pero en la parte teórica de las demostraciones y todo eso, sí como que me cuesta más. Entonces como para ver... O sea, está un poco rudo, pero el Cormen tiene un montón de demostraciones sobre árboles. ¿Cormen? ¿Sale? El Cormen. ¿Cómo se escribe? Disculpe. Está en la bibliografía del curso, en la sección de información. Ajá. En bibliografía. Sí, sí. Entonces ahorita lo busco. Es el primero, no es cierto, no es el primero. Es que está en orden. Corman, Thomas, Charles Lerson, Ronald Lynn, Clifford Stein, Introduction to Algorithms. ¿Sale? Okay. Sí. Estaba en la biblioteca de la facultad digitalmente, no sé si todavía se puede acceder. Alberto pregunta, ¿así una cadena fea? Pues si generas una cadena bonita, Alberto, mejor, o sea, es su código, pueden generar SVG perfectamente indentado y así, que se vea bien padre. Quiero decir, el XML como código. O sea, depende de ustedes. ¿Sale? Fernando pone programa mayor que programa que lee. No es programa que lee, es archivo, Fernando. Mayor que se manda un archivo. Si quieres mandarlo a un programa que lea, es pipe, barra. ¿Sale? Dice Fernando, ¿qué tan importante es girar en los árboles binarios? Pues tú implementaste rojinegros y ABL, tú dime qué tan importante es. No, o sea, me refiero a
árboles binarios a secas, porque para que no se viole la orientación a Pues sí, objetos, pero entonces tendrías que implementarlo en ABL y en rojinegro, ¿no? sí, pero eso no violaría orientación a objetos, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿No violar el principio de sustitución del ISCO o no repetir código? Entonces, como los computólogos somos pragmáticos, lo más importante siempre es trabajar lo menos posible. Entonces, que trabajen las máquinas. Entonces, la ventaja de implementar los giros en la clase árbol binario ordenado es que solo lo hacemos una vez. Entonces, yo evalúo eso mucho más que el que técnicamente se viole el principio de sustitución del ISCO para árboles ABL y árboles rojinegros. Y además es técnicamente, porque sí giran los ABL y sí giran los rojinegros. Entonces, nada más no permitimos que el usuario los gire, el usuario de las clases los gire por su cuenta. Entonces, no, los preceptos de la orientación a objetos no es dogma. No son los 10 mandamientos de Moisés. ¿Sí es Moisés? Sí. No son los 10 mandamientos que Dios nos dio en la cumbre del monte Sinaí. O sea, son cosas que se recomiendan para programar bien. Pero si pragmáticamente nos conviene, como en este caso, violar el principio de sustitución del ISCO, pues en este caso lo violamos y ya, no pasa nada. No va a venir la policía de orientación a objetos y nos va a meter al bote. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Sí es importante lo del proyecto, generan cadena, o sea, imprimen una cadena en la terminal. Entonces es más fácil que estar abriendo un archivo y escribiendo en él. Digo, no es que sea difícil tampoco, pero... ¿Ok? Bueno, si ya no hay más dudas, muchachos, vamos a pararle aquí. Tienen su parcial. Nada más yo tengo duda. ¿Qué pasó, Arturo? Yo tengo duda de cómo van a ser las preguntas de programación para el examen parcial. Difíciles. ¿Esto contesta tu pregunta? Ah, qué gran ayuda, profe. O sea, es que se me ocurría algo como gira tal árbol, Eso ya está programado. pero pues eso ya está en el código que nos pidió. Exacto, sí. No, va a ser así, implementa tal, del mismo estilo que el primero. Implementa tal o tal cosa para que haga tal o tal otra, siguiendo las clases de las prácticas del curso. Vayan preparando eso, tengan abierto su editor, tengan ya una copia de la última práctica con el mail limpiecito para que ustedes puedan poner ahí el código que necesiten hacer. ¿Sale? Implementa rojinegros iterativos. No soy tan cruel, Víctor. Eso, ni siquiera yo he implementado rojinegros iterativos. Entonces, pero bueno, de hecho es trivial, ¿eh? Ok, eso en el no es cierto, pero no es muy complicado. Sencillamente declaran una pila de vértices, porque no es la recursión es hacia arriba, entonces es lineal. No es una doble recursión como en Quicksort. Entonces, sencillamente es meter en una pila el vértice y ya. O sea, meten el vértice que se agregó o el padre del vértice que se eliminó, y mientras esa pila no sea vacía, venga. Y ya. Lo voy a implementar, de hecho, debería salir como en 5 minutos. Sí, no, ese no debería ser muy complicado. ¿No lo puede mandar? No se los va a dar, no, ¿por qué haría eso? ¿Por qué no? Entonces, no, lo que voy a hacer es ponérselos en el examen, si siguen de chistositos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Nos puede mandar las preguntas de los exámenes? O sea, no resueltas, nada más las preguntas. No. Ah. Yo decir, o sea, de todas maneras, casi todo esto ya está en internet, no lo voy a hacer todavía más fácil, ¿sale? Entonces, no. Digo, yo sé que de todas maneras va a acabar en internet, pero bueno, tómale una foto cuando hagas el examen, ¿sale? Pero sí, o sea, se espera que programen en el examen, ¿sale? La ventaja de hacerlo para ustedes, de hacer el examen en línea, es que tienen su computadora ahí. Entonces, si les pedimos código, tienen todo lo necesario para ver si ese código funciona o no. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Va a venir preguntas y código de gráficas, les voy advirtiendo. No podría les estoy dando 2 horas y media, ¿no? ¿Qué más quieren en la vida?
2 horas y media para cuatro preguntas de demostración. Sí son, ¿no? 4 de demostraciones y 4 de programación y 8 de demostraciones, ¿no? ¿Así era el examen o al revés? Son 12 preguntas. Literalmente son más de 10 minutos para cada una de ellas. Si fueran 2 horas, serían 10 minutos para cada pregunta. Prácticamente nadie acabó las 12. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Ya acabó de calificar Diego? ¿O es esta Alma, no? La califica. No sé, No, no es cierto, es Luis. solamente tengo un examen evaluado. Le voy a decir que ya se pongan las pilas. Es que por eso era la pregunta, para recordar qué es lo que venía. No, bueno, si no te traumó lo suficiente, entonces quiere decir que los tengo que hacer más difíciles. Pero, pues me traumó lo suficiente, ¿no? Estoy seguro de que no compilaban 3 de 4. Bueno, no. Si no Uno sí compila, compilaba, si son pero no hacía preguntas lo de correcto. código y no compila, o sea, evidentemente está mal. Y sí, todavía no ha calificado. Ya le voy a decir que sí le meta velocidad, porque si no, nada más. Piense un poco, profe. Nos da una semana para hacer una práctica y 10 minutos para hacer un método. No Pues se sí, ve tan equilibrado, ¿eh? pero es mucho más fácil el método, porque además, porque ya hicieron las prácticas, justamente, ¿verdad? En teoría. ¿Cuál en teoría, en la práctica? Y además es bueno que, o sea, los lugares de trabajo donde es interesante trabajar, así es como se hacen las entrevistas de trabajo, los pueden programar en vivo. O sea, está bien que tengan ejercicios de programación con tiempo para hacerlos, pero también programar en tiempo real es importante. O sea, va a haber momentos en su vida en los que va a ocurrir. Algo tiró el servidor y tienen que estarlo reparando ahí en tiempo real. Ni modo, así es la vida. O sea, en un mundo ideal nunca se verían en esas circunstancias, pero no vivimos en un mundo ideal, ¿verdad? Entonces, sí es importante que aprendan a hacer estos ejercicios de manera rápida, ¿sale? Digo, sé que me cuesta calibrar la dificultad de programación, pero es que sí tienen que entender que todo lo de programación debería salirles así. Para eso los entrenamos principalmente. Eso es lo que les da una ventaja en el mercado laboral, ¿sale? Eso es lo que los distingue de un montón de otra gente que dice que sabe programar. ¿Ok? Entonces es por su bien, es porque los quiero, si no, no lo haría. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Es lo mismo, 12 preguntas, 2 horas y media. Entonces váyanse preparando. Aguas con los cortes de internet, que eso, ¿no? Eso, o sea, prepárense para poder conectarse por su teléfono, una cosa por el estilo. Si se pueden hacerlo en una laptop, mejor, para que si se va la luz no se interrumpa nada por completo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, si ya no hay más dudas, muchachos, vamos a pararle. Entonces voy a detener la grabación.